Nada más ahorita me van a decir si se puede ver la presentación, ¿sale? Mm. Anaí, un favor, ¿me puedes pasar el host? Anaí, ¿me puedes pasar el host? Cancela mientras la grabación, Marce. Sí, es que no, el doctor es otra vez el host. No, Y no el me. doctor es el anfitrión. Ajá, Ajá. híjole. Voy. Ya, yo le mandé mensaje igual. Ah, ya, olvídelo, nada, yo. Ok. Me dice nada más si ya se puede ver, espérenme. ¿Pueden verlo? Ahí. Bueno, se ve que ya quieres compartir. Ok, ya. Sí, se ve donde ya. Ajá. Ya se ve. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anaí y yo les voy a presentar el día de hoy un tema, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la presentación del paciente. ¿Sí se escucha bien? Bueno, es una paciente femenina de 50 años de edad que acude a consulta por tos seca desde hace 6 meses. Al hábitus exterior, tenemos una paciente delgada con vestimenta típica de alguna región indígena. Expresa no contar con ningún servicio público en su pueblo. No tiene toxicomanías. Tiene antecedente de TB pulmonar hace un año con buena resolución y fuera de riesgo según médico tratante. Y acude hoy acompañada de su hijo que vive en la ciudad, refiriendo que la tos comenzó a ser productiva. Además, te pide de favor le envíes vitaminas a su mamá porque él cree que no está comiendo bien. Hacemos semiología de la tos, indica que aparece a cualquier hora del día y es precedida por un periodo de fatiga, sede en reposo y está acompañada con salida de sangre, o sea, hemoptisis. La primera pregunta del caso es, a la exploración física, todo va a estar dentro de lo normal, ¿vale? La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes datos consideras más importante interrogar para llegar al diagnóstico? Inciso A, interrogo más acerca de la resolución de la TB. Inciso B, tomo somatometría e interrogo la pérdida de peso. Inciso C, interrogo antecedentes heredofamiliares. Vamos a esperar a que conteste. Marce, creo que se fue la imagen. Ajá, ya no vemos la pantalla. Amigos, perdón. Ya voy. Discúlpenme. Error de botón. ¿Ahí ven? No. Ok. Ya se ve. Ok, siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el diagnóstico probable de la paciente? Inciso A, tuberculosis latente. Inciso B, cáncer pulmonar. Inciso C, alergia al smog de la ciudad.
Ok, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice que la paciente refiere abuelo paterno con antecedente de cáncer pulmonar. Entonces, en este caso, ya sabiendo este dato, ¿cuál es el siguiente paso a seguir en el manejo? Inciso A, realizas el tamizaje con una tomografía computarizada de dosis baja. Inciso B, tomas una radiografía bilateral de tórax. Inciso C, refiero a segundo nivel de atención. Muy bien, ya están contestando. Bueno, ahora vamos a resolver el caso, ¿vale? Siguiente. En la primera, pues, la opción correcta es la C, que es interrogar antecedentes heredofamiliares, principalmente porque aquí ya te dice que la TB ya tuvo una resolución buena según el médico tratante y tenemos varios factores de riesgo en esta paciente que nos condicionan para otra patología que es distinta a la TB, como es la edad, la pérdida de peso, la hemóptisis y además no cuenta con ningún servicio público y ahí nos estamos dando cuenta que quizás no cuenta con gas y está expuesta a biomasa. Y por eso es que interrogamos antecedentes heredofamiliares para irnos dando una idea si tiene una carga genética el origen de este problema. Entonces, la primera queda descartada porque la TB ya nos dice el caso que tuvo resolución. La segunda queda descartada porque tanto en tuberculosis como en alguna neoplasia hay pérdida de peso. Entonces, esa información sí te sería útil, pero no te definiría el diagnóstico. Siguiente pregunta. Y pues en la siguiente el diagnóstico probable pues es cáncer pulmonar. Siguiente. Y en cuanto a cuál es el manejo a seguir, pues. Ah, aquí al lado, ahí, aquí encuentra. Compañeros, sus micrófonos, por fin. Voy a silenciar a todos, ¿sale? Espérenme 2 segundos, discúlpenme. Listo, ya nada más Anaí, prende tu micrófono y ya sale. Ah, listo, ya está. Bueno, el siguiente manejo, bueno, la guía de práctica clínica nos dice que para hacer un tamizaje en la población es la TAC de dosis baja, pero en este caso no sería como la forma correcta de iniciar, porque un paciente con síntomas ya hay que referirlo al segundo nivel y ahí es donde se le hace el tamizaje. No lo hacemos nosotros en el primer nivel de atención. Siguiente. Y bueno, mi tema es, me tocó la guía de práctica clínica, lo hice de la forma extendida, es prevención y detección temprana del cáncer de pulmón en el primer nivel de atención. Por eso es que mi tema no aborda como tratamiento, pero sí quise incluir un poco para que entremos en contexto de qué es lo que se tiene que hacer. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con la epidemiología. La primer causa de muerte a nivel mundial es por cáncer. Y del total de muertes por cáncer que hay en el mundo, representa el 17.7% el cáncer de pulmón. Ya yéndonos de manera nacional a nuestro país, el cáncer de pulmón se encuentra predominantemente en los estados del norte de México y muchos artículos nos refieren que es principalmente porque están las zonas mayormente contaminadas y además de esto porque la carga genética de ese tipo de población también tiende a este tipo de cáncer. Entre los principales factores que vamos a encontrar para desencadenar este cáncer o que aumentan el riesgo es primeramente el tabaquismo, ya sea activo o pasivo, la exposición a humo de leña,
o biomasa, esto principalmente en mujeres, cuyo principal tipo de cáncer va a ser el adenocarcinoma. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar hablando de la clasificación de este tipo de cáncer. Estos carcinomas vamos a tener 3 tipos principales que son muy preguntados en el ENARM. El primero que vamos a ver es el de células no pequeñas, que en sí es como que el que aparece mayormente, es un 80%, y se va a dividir en 2, el no escamoso y el escamoso, también llamado epidermoide. El no escamoso es el que mayormente vamos a encontrar y es un 80% de su aparición. Este a su vez se va a dividir en 2, que es el adenocarcinoma, que representa un 60%, y el de células grandes, que representa un 10%. Ambos de este tipo vamos a diagnosticarlos a través de una biopsia guiada por imagen, y esto predominantemente nos va a ayudar más al diagnóstico en lo que son las lesiones periféricas. En cuanto al escamoso o epidermoide, este lo vamos a encontrar en un 20% y se debe principalmente a la mutación de un gen, que es el gen EGFR, y cuyo principal factor de riesgo para que el epidermoide aparezca es que el paciente tenga un antecedente de POC. Y su diagnóstico de igual manera es con broncoscopía y biopsia. Bueno, aquí algo muy importante que nos va a ayudar a diferenciar estos 2 tipos cuando nos pongan un caso en el ENARM es que el no escamoso siempre va a estar muy central, cerca a la tráquea, y el escamoso epidermoide, como su nombre lo dice, es como la epidermis de la piel, está un poco más afuera, cercano pues a donde ya está el área limítrofe del pulmón. Siguiente. El siguiente tumor que quise ponerles aquí es el tumor de Pancoast. Principalmente porque, aunque es muy rara su aparición, sí tiende a ser preguntado. Entonces, en las generalidades tenemos que principalmente va a ser un tipo de carcinoma que puede estar compuesto por diversos tipos de células, pero principalmente nos dice que la mayoría de los pacientes que han resultado con este tumor se les ha hecho una biopsia y han aparecido mayormente células no pequeñas, pero también puede ser carcinoma escamoso, adenocarcinoma o carcinoma de células grandes, ¿vale? Cualquiera de estas células van a formar este tumor, y principalmente su ubicación va a ser en el ápice pulmonar, como nos muestra ahí la imagen. Se va a extender a zonas vecinas, va a ser de difícil resección y por lo tanto esto también empeora un poco el pronóstico. También nos dice claramente que hay 2 cosas importantes a tomar en cuenta en esta patología. Principalmente es que va a afectar el parénquima de apex pulmonar, y siguiente es que la mayoría de estos pacientes van a tener esta afección en el pulmón derecho. En cuanto a causas de muerte, va a ser la primera causa en varón y la tercera en mujer, y va a aparecer en mayores de 45 años. Este es el único tipo de tumor que no respeta como el factor de riesgo de a partir de los 50 años. Y pues el cuadro clínico es muy característico. El paciente ya en etapa avanzada te va a referir que tiene un dolor en el hombro y en el brazo del mismo lado. Este dolor va a ser irradiado hacia axila y al borde cubital del brazo. El paciente también puede presentar disnea, tos y dolor torácico, parapesias y paraplegia debido a la compresión medular cuando este tumor crece más, y va a ser del lado justamente en donde está ubicado. El tratamiento va a ser una terapia trimodal y se espera una sobrevida de 5 años en el 30 a 40% de lo que son los pacientes que tengan afección ya con incluidos los ganglios.
Aquí se va a optar por la quimioterapia combinada y pues resecar la mayor parte que se pueda. Y siguiente, por favor. El siguiente es el tipo de carcinoma de células pequeñas o también llamado microcítico o células avena. Este se va a presentar en un 15% y es un tumor neuroendocrino principalmente. Es por esto que va a estar muy asociado a los síndromes paraneoplásicos y va a proceder de lo que son las células de Kulczynski. Algo muy bueno, muy fundamental aquí para reconocerlo es porque sus mnemotecnias, o más bien dicho, la comparación que hacen de las biopsias y de la manera en que es el tumor, es siempre con cosas comestibles, ¿no? Primero es pues lo microcítico o también llamado células de avena, que sí se parece por la aglomeración en la que están los granos, y pues la biopsia con un patrón en sal y pimienta. ¿Cómo hago la comparación abajo en la imagen? Y pues el diagnóstico se va a hacer con una broncoscopía y una biopsia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo nos van a presentar el caso clínico en el ENARM? Pues ustedes saben que primero se van a ir por los factores de riesgo. Nos van a presentar un paciente que va a ser fumador activo o ya sea pasivo, o un paciente hombre o mujer que haya tenido exposición al humo de leña por más de 50 años, eso es muy importante, o un paciente que tenga una ocupación en la producción en la industria con exposición a diversos polvos. Pero aquí es muy importante destacar algo de la guía, que nos dice que estos polvos o este material principalmente va a tender a cáncer en todo lo que es vías respiratorias, en todo lo que es la vía respiratoria, no solamente en el pulmón, ¿vale? Y ya sea por arsénico, silicio, asbesto, ácido crómico, éter, clorometilo, níquel o hidrocarburos policíclicos aromáticos. Como factores de riesgo menos importantes en los varones, pero sí tienen influencia en esto, es la genética, la contaminación ambiental, porque la guía nos dice que los pacientes que viven en ciudad tienden más a este tipo de patologías que los que viven en zona rural. Y el antecedente de TB pulmonar también es muy importante en estos casos. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los factores de riesgo propios del sexo femenino, esto es diferente, porque aquí para que una mujer padezca este cáncer tiene más que ver la carga genética y el antecedente, es decir, los antecedentes heredofamiliares, que en sí que haya sido fumadora. Entonces, primero va a ser la genética, posteriormente nos van a presentar si la paciente fuma o no fuma. Que no fume no quiere decir que vamos a descartar este diagnóstico, porque también existe la exposición a un fumador activo, o sea, que seamos pasivos, y también la exposición a humo de leña por más de 50 años. Como ya les decía, si nos ponen un caso en el cual nuestra paciente sea femenina, tenemos que enfocarnos más a que nos van a preguntar de un adenocarcinoma, debido a que este es más frecuente en mujeres. Y también nos pueden presentar un caso en el cual nos digan que nuestra paciente estuvo expuesta a neumotóxicos. Y la guía de práctica clínica para sustentar estos factores de riesgo nos dan el preámbulo de que en el Hospital General de México se hicieron un estudio a 216 pacientes, de las cuales 147 nunca habían fumado y 69 eran fumadoras. Entonces, como podemos ver, la gráfica se inclina más hacia las pacientes que tenían un factor de riesgo genético que aquellas que habían fumado. Y pues entre los estirpes o los tipos de carcinomas van a ser el adenocarcinoma primero, que está en un 58.8%, seguido por el epidermoide, que es de 22.2%,
el de células pequeñas, que va a ser 3.7, y el adenoescamoso y los no clasificados, que pues ya aparecen con menor incidencia. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, la guía de práctica clínica nos indica que nosotros únicamente en el primer nivel de atención, que es meramente de lo que se trata esta guía, vamos a detectar los factores de riesgo, como es la edad, de 50 a 74 años, que se trate de un paciente que quizás es fumador activo o pasivo. Si es activo, que esto lo haya realizado durante los últimos 15 años de su vida. También los demás factores de riesgo que ya había mencionado en las diapositivas anteriores, como es la ocupación, la carga genética, la exposición a biomasa, etcétera. Y en pacientes fumadores que tengan un índice tabáquico mayor o igual a 20 o 30 cajetillas por año. En esto es muy importante sacar el índice tabáquico, que siempre se saca multiplicando el número de cigarrillos fumados por día, y los multiplicamos por los años que lleva fumando, y los dividimos entre 20, que es el número de cigarros que tiene una cajetilla. Y como punto de buena práctica, y es el único que aparece en la guía, es que las personas con factores de riesgo para tener cáncer pulmonar, que nosotros refiramos para que les hagan el cribado en segundo nivel de atención. Este debe de ser realizado cada año durante al menos 3 años para cubrir a la población y detectar a tiempo, ya que también la guía nos marca algo muy importante, que se diagnostica lamentablemente en etapas muy avanzadas y que tiende el paciente a pasar por muchos médicos para que se haga este cribado. Y también nos puntualiza mucho la guía en que no se recomienda ser cribado con radiografía de tórax ni con citología de esputo, porque obviamente no nos va a dar claramente el diagnóstico o la sospecha de esto. Siguiente. Bueno, les puse una parte de una flashcard, y esto porque aquí es importante aclarar más que nada lo del diagnóstico. Primero nos vamos a guiar mucho por la clínica. La tos va a ser un síntoma primordial en el cáncer de pulmón, pero también podemos encontrar lo que es disnea, dolor torácico y hemóptisis. Y pues la hemóptisis va a predecir que esta es una presentación más rápida, vaya. Es como uno de los primeros síntomas que aparece, y luego tenemos que estar atentos a si el paciente tiene factores de riesgo para esto. Como recuerdan, les comenté que en la prueba de tamizaje es la TAC de dosis baja, pero aquí Edwin nos hace esta flashcard nos hace hincapié en que el inicial es una radiografía de tórax en pacientes con síntomas. Esto es muy importante porque el tamizaje siempre lo vamos a hacer, cualquier tamizaje en primer nivel se hace para detectar algo en pacientes asintomáticos o en pacientes que no tienen ni la remota idea de que pueden estar padeciendo eso. Pero si un paciente ya tiene un síntoma, entonces ahí el inicial nos marca que es una radiografía de tórax, la de primera lección, pero el gold estándar siempre va a ser la biopsia, porque obviamente ahí ya nos vamos a dar cuenta qué tipo de célula es, vamos a poder clasificar el tumor y vamos a poder ver hasta qué parte podemos resecar y cuál va a ser el tratamiento y en qué estadio está y todo. Siguiente. Bueno, para valorar el tratamiento tenemos que conocer los estadios. En el estadio 0 vamos a encontrar un pulmón sano o una displasia que apenas está empezando con la proliferación celular reversible. En este punto, pues no hay ningún síntoma ni nada. En el estadio 1 vamos a encontrar un tumor menor de 3 centímetros
y pues aún no se extiende a lo que son ganglios linfáticos ni a otros órganos. En el siguiente estadio vamos a encontrar un tumor que se ha extendido a ganglios linfáticos más cercanos al tumor y esto principalmente en lo que es la raíz del mismo pulmón. Y el estadio 3, el tumor se extiende a ganglios linfáticos que están más alejados del tumor o incluso invade otros tejidos no pulmonares que son más cercanos. Por ejemplo, vasos sanguíneos del espacio entre los pulmones, en el corazón o en el esófago. Y el estadio 4, ese nos habla más de que el tumor no ha ya ha producido metástasis, es decir, ya se encuentra en otros órganos del cuerpo. Y lo más frecuente es que se disemine hacia cerebro, huesos, glándulas suprarrenales, el pulmón opuesto o el hígado. Y este estadio principalmente nos va a dar muchos síndromes paraneoplásicos. Siguiente. Bueno, y para dar un contexto general de cómo es el tratamiento, en los primeros estadios, como todavía está el tumor muy delimitado, sí se puede hacer una resección quirúrgica, pero si el pulmón, si ya este tumor se extendió hacia lo que es ganglios linfáticos más cercanos, sí tenemos que hacer quimioterapia y radioterapia neoadyuvante y pues la cirugía, ¿no? Resecar lo más que se pueda y el resto hacerlo con radioterapia y quimio. Y el estadio 3, que pues es en el que el tumor se ha extendido a ganglios linfáticos alejados del tumor o incluso otros tejidos no pulmonares, pero que son cercanos. Esto vamos a hacerlo, ya no vamos a intentar resecar el pulmón, el tumor, pero sí tratarlo con quimioterapia y radioterapia. Y pues el último estadio, que pues ya es metástasis, ya meramente entra aquí el tratamiento paliativo, ya solamente se espera que pues haya una muerte digna, ¿no? Y como les decía, en el tumor de Pankhurst, este tumor desde un principio es un estadio 2 y se maneja con quimioterapia neoadyuvante. Bueno, aquí algo muy importante son los síndromes paraneoplásicos. Estos síndromes principalmente van a aparecer en aquellos tumores que son más agresivos y en muchos artículos nos expresan que aparecen porque la quimioterapia y el tratamiento que se les da a estos pacientes es tan agresivo que terminan haciendo múltiples lisis. Entonces, estas lisis de las diversas células que están siendo destruidas van a dar origen a estos síndromes paraneoplásicos. Entre ellos tenemos la hipercalcemia, que es más dado en carcinoma de células escamosas, y eso también nos va a puntualizar mucho en el ENARM hacia qué tipo de carcinoma se va enfocando el caso. Si te presentan un paciente que tiene elevado el calcio, pues ahí ya estaríamos pensando que pues, es un carcinoma de células escamosas. El síndrome de Trousseau, que va más enfocado a la adenocarcinoma, la osteoarteopatía hipertrófica pulmonar, que va más enfocado a cáncer de células no pequeñas, y el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, o también llamado SIHA. Ese es más para cáncer de células pequeñas. Otro síndrome es el síndrome de Eaton-Lambert, que va a aparecer en el cáncer de células pequeñas, y este síndrome principalmente pues va a ser una anomalía presináptica de la liberación de acetilcolina. Y la secreción, bueno, otro síndrome es el de la secreción ectópica de ACTH, en lo que son el cáncer de células pequeñas. Y en el sistema nervioso central, todos estos síndromes pueden aparecer en múltiples tumores. Y la acropaquia, que también es parte de todos los tumores. La hipercalcemia, que va a estar asociada a metástasis óseas y a producción ectópica de hormona paratiroidea.
y el síndrome de Cushing, que por producción excesiva de corticotropina vamos a tener también excesos de la producción de cortisol y por eso también es que estos pacientes van a tender a desarrollar Cushing. Siguiente. Bueno, todo lo anterior que les expliqué del tratamiento y eso no viene en la guía de práctica clínica, pero la referencia, o sea, lo único que marca la guía de práctica clínica es cómo identificar los factores de riesgo y principalmente en dónde predomina más qué tipo y la referencia. Entonces, en la referencia solamente nos hacen hincapié en 3 casos, que son los que les subrayé con la barra roja. Entonces, el primer caso es en personas asintomáticas de 55 a 74 años de edad, con un índice tabáquico mayor o igual a 30 paquetes por año, o que dejaron de fumar en los últimos 15 años. Entonces, este primer caso, si el paciente tiene todos estos factores de riesgo, tenemos que referir a segundo nivel para que les realicen ahí la tomografía computada de densidad baja como cribado. Si no se cumplen con todos estos factores de riesgo, se tiene que continuar con el manejo y la vigilancia en el primer nivel de atención. El segundo caso es personas o pacientes asintomáticos con mayores de 50 años, con un índice tabáquico de 20 paquetes o cajetillas, y pues con un índice mayor de 20 paquetes por año, con factores de riesgo para cáncer pulmonar, todos los que ya les había descrito. Si sí cuentan con todo esto, pues se tiene igual que hacer la referencia y ahí se les va a realizar la tomografía computada de dosis baja. Y el último caso son las personas de cualquier edad con factores de riesgo para cáncer pulmonar asociados con hemóptisis, es decir, un paciente que ya tiene un síntoma, más algún otro síntoma respiratorio, como que tengan tos, dolor torácico y pérdida de peso. También lo tenemos que referir a tercer nivel de atención para que se inicie el protocolo diagnóstico. Si no existen estos factores, pues igual se continúa con el seguimiento en el primer nivel de atención. Y bueno, en los pacientes que no refiramos o que no vayamos a mandar al segundo nivel de atención, hay que hacer mucho hincapié en la prevención. Es decir, si es un paciente fumador, decirle que pues para prevenir llegar a esta complicación sería no fumar, también evitar la exposición a humo de tabaco, evitar la exposición a lo que es el asbesto. Eso también lo dice la guía de práctica clínica, pero en sí el asbesto condiciona más a mesotelioma, que es más un cáncer propio de la pleura. Entonces, muchas clasificaciones no lo manejan como un cáncer meramente pulmonar. Y otro factor de riesgo es evitar la exposición a radón, que igual lo mismo que el asbesto. Y la guía también nos hace mucho hincapié en que la actividad física moderada o de alta intensidad también reduce mucho el riesgo de presentar este cáncer, así como el consumo de frutas y verduras, el té negro o verde hecho de Camellia sinensis. Se los agregué porque luego sí preguntan como nombres así raros, entonces para que sí lo tengamos en cuenta. Y también la guía expresa que una acción protectora importante es evitar AINES y la aspirina o el ácido acetilsalicílico. También hace mucho hincapié la guía en que el consumo de vitaminas como la vitamina A, la C, los folatos y el selenio, así como la proteína de soya y los anticonceptivos orales, no contribuyen para nada en la prevención del cáncer pulmonar. Por si en alguna pregunta nos llegaran a poner una lista de factores que previenen y nos ponen vitaminas, pues hay que descartarlas porque la guía dice que eso para nada contribuye. Siguiente.
Y bueno, las perlas de cáncer pulmonar son el principal factor de riesgo, siempre va a ser el consumo de tabaco, el consumo de frutas y verduras, así como el de té negro o verde, Camellia sinensis, sí va a reducir el riesgo de cáncer pulmonar. Las ocupaciones relacionadas, ahí nos dice que es todo lo que produzca como inhalación de dióxido de carbono, como los mineros, trabajadores o jubilados de la industria de materiales de asbesto, pero como ya les había comentado, aunque la guía dice la exposición a asbesto es más para mesotelioma. Y 4 es que en mujeres es más importante el componente genético y obviamente esto aunado a otros factores de riesgo. Y el adenocarcinoma es el estirpe más frecuente en el sexo femenino, para que si nos ponen un caso de una mujer con estos síntomas, nos orientemos hacia adenocarcinoma. Y pues el tamizaje en segundo nivel de atención siempre va a ser la TAC de dosis baja. Y el gold estándar, pues la biopsia, donde se ve claramente qué tipo de célula es la que compone el tumor. Siguiente. Y pues aquí tengo unas preguntas para ver si comprendimos el tema. Me fui un poco rápido por la hora. La primera pregunta es, ¿cuál es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial? Y pues eso ya lo sabemos, ¿no? La segunda es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para pues esta patología? Tabaquismo activo, pasivo, exposición a humo de leña. El segundo es la biomasa y el asbesto. El tercero, el tabaquismo o antecedente de EPOC. Y pues aquí es el tabaquismo activo, pasivo y la exposición a humo de leña, los principales. O sea, aunque nos pongan otros, siempre los que van a influir más es el tabaquismo activo, pasivo y la exposición a humo de leña. El carcinoma más frecuente, pues si no nos ponen aquí el adenocarcinoma, y si nos ponen el cáncer de células no pequeñas, pues es ese, porque entra dentro de esa clasificación. Y el carcinoma de células no pequeñas más frecuente, pues va a ser el adenocarcinoma. La mutación que influye más en la aparición de cáncer epidermoide, pues va a ser el EGFR. Entonces, siempre que termine en FR, que tenga una eje al principio y listo. Siguiente. Bueno, ahí ya les había puesto las respuestas correctas. Y abajo otras 5 preguntas, pero esas ya se las puse contestadas. El principal factor de riesgo para cáncer escamoso o epidermoide siempre va a ser el EPOC. Y el carcinoma broncogénico derivado de células no pequeñas, en 95% de los casos siempre va a ser el tumor de Pockhurst. Y el cáncer más relacionado con paraneoplasias va a ser el de células pequeñas. Y el tamizaje de cáncer pulmonar siempre se va a hacer con una tomografía computada de dosis bajas. Y el gold estándar de cáncer pulmonar, pues se va a hacer con la biopsia. Siguiente. Bueno, mi aporte cultural es que sepamos cuál es el primer hospital de América Latina y obviamente de México. Es el Hospital de Jesús, que actualmente se encuentra en la avenida 20 de noviembre, el centro histórico. Fue fundado en 1524 por el propio Hernán Cortés, quien fundó el primer hospital de la Nueva España. Y este hospital fue principalmente usado para hacer sanatorio para pobres que estaban enfermos. Siguiente. Y pues esa es la referencia. Lo hice de la guía rápida todo, digo de la guía extensa, no revisé la verdad la rápida. Entonces sería nada más eso.